Hicimos presencia en el Foro Internacional La Lucha contra la Desinformación, organizada por el Instituto NDA. Gama Producciones hizo presencia en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde se llevó a efecto el foro titulado La Lucha contra la Desinformación, organizado por el Instituto Nacional Demócrata NDA, en donde se han podido evidenciar casos de desinformación que han afectado procesos electorales en varios países de Latinoamérica. En Tertuliando tengo la oportunidad de tener a mi lado un gran periodista, es Carlos Humberto Gómez, periodista de la región del Oriente Antioqueño. Muchísimas gracias, don Pedro. Un saludo para todos los televidentes en Tertuliando y pues a usted las gracias por esta invitación. Tuvimos la oportunidad de compartir un congreso al que fuimos invitados los dos y se habló mucho de democracia y sobre todo la información dentro de esa democracia. Creo que lo que hace el Instituto Nacional Demócrata, NDI Colombia, y pues la idea de llevar allí periodistas, académicos y una serie de personas que nos contaron de las experiencias que se han dado en Brasil, en México y por supuesto en Colombia, donde efectivamente es esa inquietud que existe de cómo neutralizar las noticias falsas, de cómo evitar que sean las noticias falsas las que hoy circulen y de las cuales se les ofrezca esa credibilidad sin antes de verificar y sobre todo pues la oportunidad que tienen los participantes en este escenario, don Pedro, como usted lo pudo ver, y es aprender a detallar cuál es la información falsa y cuál es realmente la información verídica sobre la cual pues normalmente debe trascender los medios de comunicación, los impresos, los digitales, la televisión y la radio, porque es que son fuentes de información que se están utilizando hoy de una manera desordenada, desorganizada, no creíble. Entonces yo creo que el llamado que hacía el NDI a propósito pues que en un evento muy amplio, muy importante, con representación internacional, pues nos permitió dar a conocer mucho de eso que se está dando hoy en el país y por fuera, claro. La lucha contra la desinformación. ¿Qué tal si vemos un poquito primero qué es NDI, la institución que nos llamó allá? Bueno, creo que qué mejor que el director, don Francisco Herrero, que nos cuenta el NDI qué es lo que está haciendo hoy en Colombia y también pues en otras latitudes, sobre todo en el tema de apoyar la democracia y de saber que efectivamente casos como el tema de las noticias falsas pues están afectando finalmente el resultado de muchas elecciones, pero también la identidad que tiene la gente frente a sus candidatos y a las personas que trabajan y que se mueven en el mundo de lo político. Entonces que sea el mismo don Francisco Herrero quien nos cuente qué es el NDI que está haciendo hoy en Colombia. El NDI es una organización internacional sin fines de lucro, es una organización que tiene más de 30 años de fundada, ya prácticamente más cerca de los 40 que de 30 años. En Colombia venimos trabajando desde el año 1999 y con una oficina abierta de forma permanente desde el año 2005. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de todos los procesos democráticos desde las diferentes expresiones que la democracia puede brindarnos. En ese sentido, siempre estamos dispuestos a hacer alianzas, cooperación, contribuciones con organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones del Estado, con la academia, de manera de que juntando esfuerzos todas y todas podamos justamente contribuir hacia una democracia mucho más sólida, mucho más estable, mucho más fuerte y donde todos los ciudadanos y ciudadanas puedan expresarse libremente y contribuir al fortalecimiento de sus países. ¿Qué se ha logrado? Yo creo que hemos visto diferentes ejemplos sobre qué han hecho organizaciones de sociedad civil para contrarrestar este efecto. Ustedes pudieron ver 4 ejemplos al menos, uno de Colombia, uno de Brasil, uno internacional y uno de México. Y así como eso pudieron ver cosas concretas que hizo el Instituto Nacional Electoral de México para en las elecciones que recién pasaron poder contrarrestar los efectos de la desinformación. En estos momentos ustedes podrán ver en Brasil fácilmente cuando alguien intenta compartir una noticia falsa en Facebook, le aparece una alerta de que esa noticia ya fue chequeada y que usted lo va a compartir, y si lo va a hacer, sabe que está compartiendo algo que no es cierto. Entonces hay muchos casos concretos que se viene trabajando sobre el tema, el ejercicio de Pegabot, también en Brasil, para determinar si alguna cuenta en Twitter, por ejemplo, corresponde a una persona real o corresponde a un robot que está generando debate público. Tenemos muchas cosas que ya se vienen haciendo. Lo importante es que debemos seguir trabajando
y lo más importante aún es que debemos trabajar de una forma coordinada entre diferentes sectores de la sociedad, combinado con el Estado, con las autoridades electorales, para definitivamente poder tener mejores resultados. Esto no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, este es un problema de mediano y largo plazo, y lo que podemos seguir haciendo es más eventos como este para seguir creando conciencia y seguir creando voluntad de todos los actores para combatir la desinformación. Y tuvimos oportunidad también de conocer apreciaciones del magistrado Lorenzo Córdoba, del Instituto Electoral de México. Allá recientemente pasaron las elecciones. Bueno, que hay allí también un escenario donde se manifestó lo que tiene que ver con las noticias que desdibujaban la realidad. Si hablábamos con el magistrado Lorenzo Córdoba, que es el presidente del Instituto Nacional Electoral de México y que allí también ha tenido la oportunidad de desarrollar, sino un trabajo mancomunado con la institucionalidad en el país, y es que cómo hacer para que la credibilidad de las noticias falsas pues termine, o más bien no termine afectando lo que busca finalmente quienes las propician, quienes hacen los memes, quienes hacen una información totalmente contraria a la realidad. Entonces, lo que decía el magistrado Lorenzo Córdoba era que había una institucionalidad trabajando frente a esto. No puede ser ella la responsable, porque hoy hay una dificultad adicional, y es que las redes sociales tienen que autorregularse. No puede haber una norma que les diga hasta dónde pueden llegar. Lo que hay es que buscar la manera de que se haga buen uso de ellas, que es lo que está pasando hoy, no solamente en el caso de México, sino también el caso de Brasil, el caso de Colombia y de muchos otros países donde efectivamente pues esto se sigue dando. En ocasiones es muy fácil decir que es una información cierta o una información falsa. En el caso mexicano, por ejemplo, se dijo que como parte de la información, que a través de la alianza que hicimos con Facebook, le habíamos puesto a disposición de Cambridge Analytica todos los datos registrales de todos los ciudadanos. Digo, pues ahí hay evidencias que pueden llevar a decirnos es una información falsa. El problema no son ese tipo de notas, son graves y es fácil combatir, es mucho más fácil combatirla. El problema es cuando estamos hablando de información falsa, que en ocasiones, digámoslo así, parte de notas ciertas, pero que son al final del día distorsionadas. Y eso es donde nos vamos a enfrentar en los problemas. Es decir, acuérdense que cuando hay que regular son los casos límite los que tenemos que tener en mente. La ruta debe, desde mi punto de vista, seguir más la lógica de que el ciudadano que esté expuesto, la persona que esté expuesta a desinformación, tenga también acceso a información validada y al final del día se forme libremente su propio juicio. Porque de otra manera podríamos llegar, insisto, bajo la ruta de reglamentar las noticias falsas o la emisión de noticias falsas en un lindero muy delicado, digámoslo así, que puede llevarnos eventualmente a la censura. Yo apuesto más a eso y en todo caso a una formación de una ciudadanía responsable, como siempre ha sido el desafío democrático, nada más que ahora con la nueva frontera que imponen los medios digitales. Si fuera fácil lo habríamos hecho todo. Yo creo que durante mucho tiempo se dejó el tema de la cultura cívica como un asunto, digámoslo así, secundario. Y creo que hay que empezar en estos tiempos a revalorar la importancia de políticas públicas que lleven a la formación de la ciudadanía, no solamente para que participe en los procesos democráticos. La desafección con la democracia es un fenómeno mundial y no se va a resolver volviendo obligatorio el voto, volviendo obligatoria la participación. Digo, es una vía de solución. Yo creo que tiene que resolverse concientizando en la importancia para la democracia de la participación. Y no se puede dejar a un lado tampoco Colombia, ¿no? Estaba aquí la magistrada Yolima Carrillo, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Colombia, y también nos dio su apreciación. Ella habló principalmente de lo que es la responsabilidad individual, qué papel está jugando cada uno de los actores en la réplica de las noticias falsas, y sobre todo está haciendo un llamado también porque dice ella que no es la institucionalidad la que debe dedicarse a desmentir las noticias falsas. No puede ser que las instituciones ocupen buena parte de su tiempo en procurar que la noticia que está falsa
pues la gente la entienda debidamente como es. Esa es una tarea que le corresponde pues, o a los medios de comunicación o en las mismas redes sociales que replican la noticia, pero no la noticia que quieren desdibujar esas realidades, que es lo que hemos venido diciendo. Cuando la organización electoral encuentra que hay una noticia o que hay una propaganda que desborde el límite, se encuentra entre el respeto de la libertad de expresión y la propaganda negativa que es en Colombia permitida. Y entonces, en ese sentido, la única forma de resolver el tema sería reglamentar, pero es que los órganos electorales ni los órganos en general estatales estamos para censurar. Esa es una línea muy delgada, pero necesariamente eso se tiene que reglamentar. ¿Hay ya un proyecto avanzado sobre este tema? Hay varios en el Congreso de la República y en el Consejo Nacional Electoral se ha estudiado en varias veces ese tema. Sin embargo, corresponderá necesariamente, esa reglamentación es de tipo legal. Es de tipo legal, nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la ley. Mientras la ley no haga una reglamentación, seguiremos nosotros aplicando lo que hay hoy, y es lo que hemos hecho, que es que no somos responsables, digamos, los padres de familia o los operadores jurídicos o los órganos judiciales, en general los órganos estatales que ejercemos control de alguna forma de lo que circule en la red. ¿Cómo haces para evitar que alguien circule algo en la red? No lo puedes evitar, pero sí podemos llevar y contribuir a que el ciudadano tenga la capacidad de discernir, y para eso hay que educar. Hay ciudadanos que están convencidos de que todo lo que se pone en una red es cierto, porque no tienen el nivel de discernimiento necesario. Por eso yo creo que es necesario entonces fortalecer en todos los entes estatales su capacidad de información, porque también estamos quedados respecto de los ciudadanos. Un ciudadano puede colocar un tuit y de ahí lo replica y puede haber 2 millones de personas leyéndolo en el mismo día, y en cambio nosotros para tomar una decisión tenemos que tener un debido proceso, convocar una sala, tener la mayoría para tomar una decisión. A veces vamos nosotros en carro pequeño y ellos van en avión, eso puede suceder. Por eso sí es necesario que haya una reglamentación, pero como lo ha visto aquí en este panel, es la preocupación en Brasil, es la preocupación en México, es la preocupación en Colombia. Somos parte de toda una comunidad que comparte la misma preocupación porque los problemas son comunes. ¿No podría ser el desgaste institucional de salir a defender lo indefendible? Nosotros podemos hacerlo, pero fíjese, en el tiempo que se dedica a eso, y que, por ejemplo, en mi caso, magistrada presidenta del Consejo Nacional Electoral, tenga que salir a los medios a decirle, mire, no es cierto, y vuelva a decirle, mire, no es cierto, en ese tiempo tengo que estar en una sala, tengo que estar en un escrutinio, pero cuando no basta el comunicado de prensa, cuando no basta la información en la página, cuando no basta mostrar la decisión, sino que se están diciendo que esa decisión tiene cosas que no tiene, por ejemplo, y le hemos dicho a veces a periodistas, léanla que ahí no está lo que usted dice que está. Y bueno, cuando eso sucede, te dice que algo no está bien y que entonces tenemos nosotros una gran responsabilidad, y es informar de mejor manera, pero también tienen los periodistas una gran responsabilidad, y es calificar muy bien los hechos para poderlos informar. Bueno, ¿y qué tal si hablamos, por ejemplo, de Brasil? Un ejemplo bastante, donde la situación ahora, van a haber elecciones, pero hay ciertas problemáticas en las que mencionan los candidatos que inclusive están en problemas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Márcio Vasconcelos, director del Instituto de Tecnología y Equidad de Brasil. Bueno, el hecho de que el tema está tan fuerte y que es un tema no solamente de Colombia, no solamente de América Latina, del mundo, me ha impactado bastante que todo lo que se ha dicho está apuntando en muy buenas soluciones. La verdad que se han dicho muchas buenas soluciones. El tema es implementarlas. La implementación de esas soluciones son muy complejas, son temas que involucran no solamente nuevas leyes, involucran también muchas plataformas tecnológicas grandes, gigantes digitales como el Facebook, Google, etc. El tema es bastante difícil de implementarlo, sin embargo las soluciones están puestas. 3 mecanismos en Brasil que ustedes utilizaron para que la cosa funcione. Uno de los mecanismos es una carta de intención
plataforma que la sociedad civil ha creado, se llama No Vale Todo, es una carta sobre el uso ético de la tecnología que hemos desarrollado. Otro es una plataforma para identificación de bots que se llama Pegabot, o sea, en esta plataforma se puede identificar si una cuenta de Twitter es una cuenta real o es un bot. Y la otra es una sala de monitoreo de redes sociales llamada Sala de Democracia Digital, de donde se monitorea todos los días muchas información, básicamente más de 1 millón de tweets todos los días se monitorean de todos los candidatos, de todos los temas más importantes de las elecciones. Está basado en la Fundación Getúlio Vargas y es una muy interesante iniciativa también. ¿El resultado? Bueno, el resultado está en proceso, no se puede medir ahora qué está pasando. En las redes sociales tiene millones y millones de menciones en todo el momento, no es algo que se puede decir está un resultado medible, pues es un proceso dinámico, todos los días salen encuestas, todos los días sale información, no hay un resultado como A o B de eso, o sea, el proceso de elecciones son dinámicos y lo que sí sabemos es que toda la gente está hablando de desinformación, de fake news. El presidente de la Suprema Corte Electoral de Brasil ha hablado innumerables veces de desinformación. Es un tema que la gente está muy preocupada. Eso es el resultado más tangible de que es un tema de preocupación para todos. Sobre todo de unas posibilidades que existen en el tema de la tecnología. Él, como hablar de implementar soluciones que le permitan a los ciudadanos tener herramientas para identificar noticias falsas. Hay unos software que se están hoy utilizando a nivel internacional donde usted puede verificar exactamente con palabras clave dónde hay o dónde se ubican noticias falsas, pero también es qué tipo de noticias y qué es lo que busca esta noticia al ser replicada. Esa posibilidad, que son soluciones tecnológicas, pues se están dando hoy mucho y Brasil es ejemplo en ello. Entonces, lo que hace Marco Vasconcelos del Instituto de Tecnología y Equidad del Brasil es acompañar mucho de esas soluciones y darnos herramientas tecnológicas. Se nos ha referido incluso sitios web hoy que se están utilizando para generar, digamos, confianza en la gente, herramientas y la posibilidad pues de obtener allí mucha más información que nos permita reconocer las noticias falsas y también, lógicamente, pues apuntar un poco a la educación del ciudadano en ese sentido. NDI, el Instituto Nacional para la Democracia que dirige Francisco Herrero, y precisamente con él estuvimos conversando. El doctor Herrero decía que las noticias falsas le hacen daño a la democracia. Yo creo que ahí también versa mucho sobre el objetivo del Instituto Nacional Demócrata frente a lo que está haciendo hoy en Colombia, recorriéndose los territorios, hablando de cómo ver que la democracia no se afecte por un tema, por ejemplo, como las noticias falsas, pero también es esas amenazas que pueden también ser externas a unos procesos que se desarrollan en cada uno pues, de esos mismos territorios y sobre todo pues llamando la atención de cuál es el papel de los medios de comunicación, de los ciudadanos, de la gente que usa la tecnología hoy y que la hace para un provecho dañino, más bien que se está evitando la participación de la gente de forma natural, de forma tranquila, pues lo que pasa finalmente que es la manipulación de procesos electorales utilizando ese tipo de herramientas. Entonces ese es el llamado que hacía el doctor Herrero, que se diga de una vez cuál es la manera de buscar las afectaciones mínimas que tengan los sistemas democráticos hoy utilizando estrategias como esas. Pues el foro de desinformación, el impacto de la desinformación sobre las elecciones y la democracia tiene un objetivo fundamental y es colocar el tema en la palestra del debate público. Hemos tenido muestras en elecciones en diferentes países donde la desinformación se ha apoderado de buena parte del debate público y para organizaciones como la nuestra, que creemos en los valores democráticos y en el fortalecimiento de la democracia, creemos que dentro del portafolio que tradicionalmente organizaciones como las nuestras vienen trabajando sobre la importancia de la institucionalidad democrática, la participación de los ciudadanos, la organización de las elecciones, es muy importante incluir este tema de la desinformación. Nosotros venimos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, con entes electorales, con las plataformas tecnológicas a nivel internacional,
para justamente reflexionar sobre cómo podemos hacer entre todos y entre todas para minimizar los efectos negativos que esa desinformación está generando en la democracia en el mundo. Importante las conclusiones, los resultados, se han conocido los casos de Brasil, de México, de Colombia, pero también muy importante las conclusiones, los resultados a los que se ha llegado, y uno de ellos importantísimo es que se debe trabajar mucho en el tema de la educación como tal, ¿no? Para que los niños jóvenes a futuro que ya tengan poder de decisión, pues lo hagan con base a unos fundamentos propios no engañados. Lo que debemos entender es que ese proceso formativo, ese tema de la educación requiere tiempo. Y mientras vamos creando las condiciones para que los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes hoy en día, puedan asumir ese desafío de la responsabilidad del manejo de lo digital, tenemos que ir a hacer cosas también a corto plazo para que podamos atender este problema. Entonces yo creo que ejemplos como lo que nos mostraba la organización Os Fatos de Brasil, donde había un ejercicio de chequeo de información, pero simultáneamente de educación a través de Facebook o a través de Twitter, es un ejemplo de cómo podemos hacer educación digital, formación digital, pero de un impacto inmediato. O cómo pudimos ver que el órgano electoral mexicano, el Instituto Nacional Electoral en México, pudo hacer alianzas con organizaciones de la sociedad civil y también con las plataformas tecnológicas, o cómo hay organizaciones que están estudiando, por ejemplo, cómo es el comportamiento del financiamiento de la propaganda electoral en las redes sociales. Entonces, de acuerdo plenamente en que tenemos que trabajar en el campo de la educación a mediano y a largo plazo, pero también tenemos que ir actuando día a día con hechos concretos para poder solventar, por lo menos, o como dije antes, mitigar de alguna forma los efectos negativos de este problema. También tuvimos la oportunidad de conocer las observaciones y la participación de la MOE, la Misión Electoral de Colombia. Cómo monitorear las redes sociales, ¿cierto? El rastreo de información en las redes sociales, donde se encuentra que hay influencia de términos que terminan siendo los que inciden en esos procesos democráticos, los que afectan una elección, los que dañan el buen nombre de un personaje, los que no permiten que de alguna manera la gente entienda un mensaje. O sea, si el tema va en favor de la paz, se busca influenciar para que se entienda que es contrario a eso. Entonces ahí hay unos asuntos de redes sociales, de monitoreo de la información, que a través de lo que hace la misión de observación electoral, a través del observatorio que tiene, pues porque ellos tienen otra función, pero básicamente hacen un escenario, digamos, posible para verificar que la información que está circulando es cierta o no. Yo creo que ahí hay un detalle importante que pudimos obtener a través de este evento. Bueno, lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que reporte lo que posiblemente pueda ser una mentira en un proceso electoral, porque esto puede llevar a que la gente vote mal. Lo segundo, a que las autoridades afinen la investigación y sanción sobre temas que ya están tipificados actualmente en nuestro código penal, como por ejemplo la injuria, la calumnia. No puede pasar que siga ocurriendo, que a la gente la amenacen en internet, la calumnien en internet y haya impunidad frente a ese tema. Y también a quien miente sobre cómo votar o que desinforma a la gente sobre cómo votar, eso también está tipificado como uno de los delitos electorales, que es fraude al sufragante. Entonces, que las autoridades afinen ante la nueva realidad su capacidad de investigación y sanción frente a estos delitos que ya están tipificados actualmente. Y lo siguiente es hacer una conciencia dentro de las campañas, que quienes viralicen mentiras sepan que lo hicieron, y eso necesitamos es que cada campaña tenga dentro de sus equipos personas que estén dispuestas a desmentir información. Eso le ayudaría a que las comunidades que viralizan mentiras y las desmienten estén más cercanas, o al menos se conozca la información verdadera. Y finalmente seguir a las páginas que están haciendo constantemente chequeo, como Colombia Check, como La Silla Vacía con el detector de WhatsApp, como Las Chicas Superpoderosas, es decir, organizaciones que ya están haciendo chequeo de noticias, El Tiempo, El Espectador, para uno poder saber que ahí los ciudadanos tienen la posibilidad al menos de conocer la verdad. Exponías un tema interesante y es de todos los hallazgos que la MOE encontró en los últimos procesos electorales en Colombia.
las parlamentarias, primera, segunda vuelta. Hablemos un poco de estas cifras, de estos datos estadísticos que han encontrado. Lo primero que analizamos fue toda la conversación que tuvimos los colombianos durante el proceso electoral. Fueron más de 44 millones de menciones que la gente hizo en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en blogs, referentes al proceso electoral. La MOE rastreó el impacto que tuvieron las redes sociales en 3 temas. Uno, el tema de intolerancia. Mirar qué tanto discursos de intolerancia y agresividad se manejaron durante el proceso electoral. El promedio en general fue más o menos el 10% de toda conversación que consumimos los colombianos fue de intolerancia. Eso es más o menos un mensaje cada 10 de los que estuvimos en nuestra red social eran con groserías, eran con agresividad y demás, de los cuales hay un importante número de intolerancia que se activó debido también al discurso que tuvieron los distintos candidatos a la presidencia. El segundo impacto grande es el tema de fake news. Lo que hicimos fue caracterizar cómo es que son. Hoy podemos decir que las fake news usualmente duran entre 5 a 9 días de vida si son desmentidas, si son desmentidas correctamente. Cuando no son desmentidas correctamente, una fake news puede tardar meses y puede volver a salir y puede replicarse en otros formatos, en otras redes sociales. Un poco aquí la reflexión es que las comunidades que viralizan mentiras y las comunidades que desmienten las informaciones no se unen, no se hablan. Es como si alguien escuchara algo por un oído y se lo gritara a otras personas y no a quienes realmente dieron las mentiras. Eso pues es complicado porque lo que hace es aumentar la sensación de desinformación que hay durante un proceso electoral. Y finalmente el tema de la percepción que hubo de fraude. La MOE analizó y normalmente la percepción ciudadana en redes sociales de fraude es la compra y venta de votos, y en este proceso electoral hubo una gran percepción sobre alteración de resultados que nunca había tenido el país en un proceso electoral. Fue una experiencia bastante interesante y estamos agradeciendo a la NDI que nos tuvo en cuenta. Fuimos 2 medios de comunicación prácticamente de Antioquia. Quien cree en todo lo que se dice en las redes sociales se puede volver loco, ¿no? Porque no todo lo que se dice ahí es verdad. Lo que estamos consumiendo hoy, don Pedro, en el tema de redes sociales, para los televidentes hoy de Tertuleando, es que en efecto creemos la noticia de la mano de alguien que escribió en una red social que pasó algo, que alguien dijo cualquier asunto y que lo volvieron un asunto distinto al mensaje original. Qué fácil es coger el celular, hacer una selfie, hacer una foto cualquiera y decir lo que quieras decir. Eso es lo que tiene característica la red social, no hay control. No hay control y una noticia que es falsa y entre más amarillenta sea, más popular se vuelve. Es un peligro, ¿no? Y en este caso enfocada a dañar la reputación de una persona, de cambiar la decisión de la gente frente a un voto por un candidato, por una consulta popular, por cualquier escenario donde se plantee que la información que está recibiendo pues puede ser absolutamente contraria a como normalmente pues debe estar siendo recibida. Y sobre todo que tenemos hoy esa incapacidad, diría yo, de verificar muchas de las noticias, porque lo que hacemos es compartirlas, reenviarlas, retuitearlas y terminamos es haciendo el daño, ayudando a que eso se dé de esa manera. Entonces yo creo que ahí está también el detalle, es que aprendamos a identificarlas, pero sobre todo que nosotros mismos no nos prestemos para eso. Exacto. Y hacer lo que tengamos que hacer, ¿cierto? De contarle a un resto de personas, a nuestros seguidores en redes sociales, a las personas que están de alguna manera observando también espacios de la prensa que le dedican a decir que la desinformación hoy está al orden del día, que tenemos una responsabilidad como medios de comunicación, pero también como usuarios de las redes sociales, porque hay que autorregularnos. Ahí enfocaba mucho el evento don Pedro. Y que hay mucha oportunidad ahora, entre otras cosas, de darse cuenta cuando una noticia es falsa, descubrirla. Y además se puede hasta medir cuánto ha impactado y hasta qué momento ha llegado. Pero lo importante es que nosotros pues tomamos también parte en eso de detectarla y de tener la capacidad, la valentía, nos decía allá, de colocar ahí, esto es falso. La lucha contra la desinformación, pues yo creo que logra también un importante objetivo en el evento, y es que a través de esta iniciativa que hace don Francisco Herrero y el Instituto Nacional Demócrata con todos los amigos y con todas las personas que asistieron, es que hacen ese llamado a las regiones para que pongan como
todo lo que esté a su alcance, toda la capacidad que tenga, los que tenemos o utilizamos medios de comunicación para difundir información todo el tiempo, y sobre todo cómo contarle a las nuevas generaciones, cómo educar un poco más al ciudadano en este sentido, y con una tarea que creo que quedó pendiente, y es que en las regiones necesitamos la presencia del Instituto Nacional Demócrata. Claro. Creo que hay el interés de parte de ellos de venir a regiones como el Oriente Antioqueño y que en un espacio amplio pues le demos la posibilidad de participar a muchos otros colegas nuestros, a muchos otros estudiantes, académicos que quieran también saber mucho de lo que está sucediendo y lo que está haciendo el NDI Colombia hoy en las regiones. Es un compromiso que adquirimos nosotros y vamos a tratar de hacerle el puente para que esto se realice. Carlos, estamos hablando de esto en un programa que es muy positivo, que realmente muestra cosas siempre la cara linda, pero no nos podemos hacer ajeno a todas estas cosas que vivimos, que ocurren. Así que gracias por tu presencia en Tertuliando. Carlos, muchas gracias por, de verdad, por haber aceptado la invitación. A usted, don Pedro, y a todos los televidentes y seguidores de Tertuliando, pues ese trabajo que hace usted en la región y lo hace también en otras zonas de Colombia y por fuera de ella, pues yo creo que es una gran labor para la democracia y por supuesto pues para la participación de la gente y el conocimiento que tiene también. Así se desarrolla también una región. Perfecto, sigan con nosotros, es Tertuliando. La desinformación en las redes es una problemática que ha afectado la libre elección de líderes, perjudicando con ello los eventos democráticos.